Aboro aboye, ekasam, bobole, nileloko, emi, ifa abolade, aworeni, oloje, allí botifa, agua valle. Excelente tarde para todos los seguidores de IFA en el mundo entero. Bien, ¿por qué elegir Isheshe como estilo y filosofía de vida? Realmente esta pregunta es muy amplia, puesto que son tantas las virtudes y los dones que da esta manera de vivir, de ser, de existir, que elegir una sola es bastante complicado. La fraternidad, la hermandad, el amor que existe entre la comunidad es muy amplio. Eso es lo que realmente llena mi corazón y es lo que ha hecho que yo adopte este estilo y manera de vivir. Mi familia realmente está contenta, está alegre, se llena de emoción de que yo sea un practicante de Ifá y Sheshe en América Latina. Ellos viven realmente a gusto de esta forma y de esta manera de ser y de existir. Tengo 12 años como Oni Sheshe. Desde ese tiempo he recopilado una serie de documentación y también ciertos viajes, entre los que incluyen diferentes partes del mundo, pero principalmente Ileife, para poder llevar esta cultura principalmente a México, que es mi país de residencia. Mi relación con Baba Araba Abaye es muy estrecha, es mi padre. Él es el que realmente me ha traído a este mundo mágico. Constantemente es que tengo la oportunidad de poder compartir con él. Él viaja a México, yo vengo para acá. Estamos en estrecha comunicación para poder intercambiar la cultura y así poder yo enriquecerme y poder compartir con mi Samoa Wo en México y en algunos otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Mi gusto por la moda, la ropa yoruba es inmensa. La realidad es que todo el tiempo me gustaría estar con estas prendas. Me hacen sentir bien, me hacen sentir nuevamente en casa, que he regresado nuevamente a mi origen. Este estilo, la verdad es que es realmente agradable para mí. Son tantas las experiencias de estos festivales, entre el Festival Mundial de Ifá, entre el proceso del Ilefin Araba Valle, que elegir uno solo es realmente complicado. Es decir, es que todos son tan lindos que decidir uno solo es complicado. Te llenan de fortaleza, de algarabía, de emoción. Es una sensación realmente que las palabras pueden ser muy cortas en explicación. Pero sin duda, si esa fuera la elección, me voy a quedar con el Ilefin Araba Valle. Ifá y Sheshe ha cambiado mi vida de una manera maravillosa. Ifá es un estilo de vida que te enseña a ser buen ser humano, te enseña a ser buen padre, buen hijo, buen hermano. Es decir, te cambian todos los estilos. La visión es realmente profunda, realmente es una forma y un estilo de vivir maravilloso y virtuoso. Todos los momentos de estos festivales me dejan mucha enseñanza. Realmente tenemos mucho que comprender y aprender en Occidente. Si yo pudiera dar algún mensaje para el mundo occidental, y es más para el mundo entero, es que se diera la oportunidad de vivir como un Oni Sheshe. Este estilo de vida te llena de mucho amor, te da una visión realmente de bondad y de fraternidad que te llena de emociones sin control para poder seguir compartiendo con todos nuestros hermanos en esta tierra y en el mundo entero. Afortunadamente en el mundo entero cada vez somos más los practicantes de la tradición de Ifá. Yo realmente veo este futuro muy exitoso y maravilloso. Vemos a muchos prominentes sacerdotes y sacerdotisas que están haciendo su mayor esfuerzo por venir a recabar información en tierras yorubas para poder compartirlos cada quien en su tierra o incluso en otros países más. Es decir, realmente el futuro de la tradición de Ifá es maravilloso. Vemos sacerdotes de diferentes países creciendo y evolucionando y cada vez llevando una práctica más
ortodoxa, más aborigen, más tradicional. Que eso sería lo excelente para todos aquellos que están buscando la pureza de esta tradición. La forma para poder unir todas estas derivaciones de la fe entre las afrodescendencias y demás, creo que principalmente es la empatía. Si bien es cierto, cada uno está muy apegado o muy acostumbrado a los usos y costumbres de su forma de practicar Ifá, pero mi recomendación es nunca cerrarse para poder aprender algo nuevo. Realmente es un mundo, un universo, un cosmos de información que si lo hacemos cada vez a través de un poco de más esfuerzo, las cosas serán mejor. Empatía, entender al otro, comprender al otro y asimismo poder entre todos compartir de una forma sana, amable y sobre todo amorosa las tradiciones de cada uno y nos entenderemos de mucho mejor manera. Y bien, a mí me gustaría dejarles un gran mensaje para todos los practicantes de Ifá y Orisha en el mundo entero. Si tienen la oportunidad de volver a lo que salió de estas tierras, háganlo. Es un sacrificio enorme, realmente lo es. Pero sin embargo, es tanta la información que uno queda maravillado. Después de eso, les diría, respeten a su luo, respeten a sus mayores, tenga comunicación entre ustedes. Los mayores también respeten a los menores. Si todos hacemos esto realmente una forma amorosa, como lo dice Ifá y como nos recomienda el gran profeta Orúmila a través de esta maravillosa sabiduría, nuestro mundo será mejor. De esta forma nosotros podemos compartir con hermanos incluso de otras religiones, como nuestro coexistir y nuestro participar entre todos nosotros es en bondad, es en armonía, no todo lo contrario. Los pasos de Orúmila en la tierra fueron de amor, fueron de bondad, fueron de lealtad. Es lo que tenemos que hacer nosotros, encarnar esa tradición y de esta forma elevar nuestra fe para que todos vean este maravilloso lugar como lo que es. Y bueno, siempre les diré de esta manera, entre cielo y tierra no hay nada oculto. La verdad la tiene Olodumare, la tiene Orúmila. El Arab Valle es el representante mundial de Ifá, el Oní de Ife, el rey de todo esto. Si comprendemos de una manera sincronizada, haremos esto totalmente más afable. Si Ifá Bolade, Aureni, y se le lo loye, allí Botifá, Agua Valle.